Saludos hermanos, bendiciones desde aquí, desde la provincia de San Luis. Que el Señor en esta oportunidad nos lleve a meditar a profundidad sobre su palabra, la riqueza que el Señor nos regala para edificar nuestras vidas, ese pan, ese alimento que tanto necesitamos para seguir avanzando y para vivir una vida conforme a lo que nuestro amado Señor nos pide. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión que habla acerca de nuestro espíritu y de nuestro carácter. El Señor en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3 y en el versículo 9, dice: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Y el Señor quiere forjar en nosotros un espíritu inquebrantable, un espíritu unido al suyo, es un espíritu superior. Y un carácter inamovible, un carácter donde las emociones no nos controlen, sino que esté edificado, forjado, cimentado en la palabra de Dios. La roca es símbolo de estabilidad y firmeza. Por lo tanto, si nosotros nos edificamos en la palabra de Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo, estaremos entonces bien cimentados y bien fortalecidos por su palabra. Estaremos entonces forjando un carácter de reino, un carácter donde estaremos seguros cuando las situaciones, cuando los retos, los desafíos vengan a nuestra vida. Estaremos entonces preparados para poderlos afrontar. Y ciertamente el contexto que rodea esta palabra, este versículo, tiene que ver con los desafíos. Ezequiel se encontraba ante un gran desafío. Al igual que Jeremías, a este profeta le tocó hablar a un pueblo sumamente rebelde, un pueblo que estaba a punto de recibir las consecuencias, el castigo por sus pecados. Y entonces Ezequiel debía de hablar a ese pueblo, de advertir cual atalaya acerca de lo que sobrevendría si no se arrepentían. Y más aún, si él no tomaba esta responsabilidad con seriedad, este mandato de parte del Señor, dice que aún pagaría con su propia vida. Entonces, Ezequiel se hallaba ante un gran desafío. Y un desafío, hermanos, nos va a colocar siempre en una posición donde vamos a tener que decidir, que definir, que optar por dos caminos. ¿Hacia dónde iremos? ¿Iremos en dirección a la obediencia de Dios o iremos en dirección a la desobediencia? Recordando a Judas, sabemos que la desobediencia nos lleva a traicionar. Entonces el Señor muchas veces nos recuerda que debemos de obedecer, como lo hizo Abraham. Abraham obedeció a través de la fe que había en su corazón, en este Señor, dejando su tierra, sus parientes, dejando a un padre que aún adoraba a dioses paganos, y él pudo confiar, pudo obedecer y aún no presentar resistencia a la palabra de Dios, sino que todo lo contrario, fue probado y esto lo llevó a consagrarse como líder. Aún los discípulos del Señor, en aquel momento donde son reunidos por Jesucristo antes de compartir la última cena, fueron obedientes al Señor, una obediencia que conlleva ese estar atento a la voz del Señor, ese responder con responsabilidad, con compromiso, esa obediencia, por cuanto ellos hicieron lo que el Señor les pedía, preparando en aquel aposento alto ya dispuesto el lugar para compartir esa Pascua. El Señor les mandó diciendo: hagan así, en ese lugar de manera específica. Y este obedecer de los discípulos del Señor tiene que ver con esa actitud profunda,
con ese oír, con esa respuesta fiel a lo que el Señor nos pide. Entonces, cuando sucede esto, desencadena una serie de bendiciones para la vida de los hijos de Dios, porque si nosotros no cumpliésemos con el mandato del Señor a cada instante de nuestra vida, ciertamente la historia cambiaría. Y entonces la obediencia da lugar a que las cosas sucedan, a que suceda específicamente lo que el Señor tiene planeado para nosotros. En el libro de Lucas, entonces, en el capítulo 22, la palabra de Dios dice así, que Jesús envió a Pedro y a Juan, en el versículo 8. Ellos fueron los asignados de esta tarea. El Señor les dijo, vayan y entren a la ciudad, que les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y síganle hasta donde él entrare. Y en el versículo 12 dice, entonces él le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparen allí. Y dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entiendo que ese aposento ya dispuesto es nuestro interior. Es ese lugar donde el Señor quiere encontrarse con nosotros, en la intimidad como lo hizo con sus discípulos, con sus allegados. Disfrutar con el Señor, poder estar a la mesa, escuchar al Maestro, sus enseñanzas, estar en la intimidad con Él. Y es ahí donde el Señor va a prepararnos y a capacitarnos. ¿Para qué? Para afrontar los desafíos de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja de adentro hacia afuera. Él es quien controla la naturaleza, el universo y absolutamente todas las cosas, de modo que a Él nada le costaría cambiar las situaciones externas. Pero en realidad lo que Él necesita y lo que Él quiere es que cambiemos de adentro hacia afuera, que le entreguemos ese aposento interior ya listo, preparado para entonces recibirlo y escuchar su palabra y escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros. Hay un desafío por delante. Vienen tiempos de dificultad para el mundo. Las situaciones que se esperan no son nada agradables ni alentadoras. A lo mejor estás escuchando mucho las noticias y esto trae temor a tu vida. Pero la verdad es que el Señor ha prometido acompañarnos fielmente. Ha prometido que estaría con nosotros, que nos acompañaría, que nos cuidaría, que sería nuestro sustento, que nada nos faltaría, que aún Él sería nuestra sanidad, nuestra salud, nuestro camino estará alumbrado si nosotros seguimos los pies de Cristo. Son tiempos de desafíos, son tiempos donde vamos a cruzar grandes retos, pero si mantenemos nuestro espíritu fortalecido, inquebrantable como el diamante, el Señor ha querido compararlo con este mineral que es el más duro sobre la tierra. Y habla de una dureza en cuanto a la resistencia de las opiniones del mundo, en cuanto a aquellas voces que pueden venir a querer cambiar nuestros pensamientos, nuestra dirección. Sin embargo, Él nos ha dotado de esta fortaleza, de este espíritu que nada ni nadie lo puede desviar de su camino, de su propósito, de este carácter que tiene que ver con la identidad de reino, con la identidad de hijos de Dios y de cristianos que saben hacia dónde van, que conocen el propósito de Dios en su vida, que saben que las situaciones vendrán, pero que también saldremos sin lugar a dudas victoriosos de cada una de ellas. El Señor es fiel. Él jamás mintió ni mentiría a sus hijos, a su iglesia, de modo que tenemos certeza de que esto sucederá, que Él sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, que su poder es incomparable, que Él es el que todo lo sabe, lo conoce, Él está en todas partes, Él ciertamente no admite competencia, no hay rivales para nuestro Dios
y debemos de confiar 100% en su palabra. Ezequiel recibió el mensaje de Dios, afrontó los desafíos. Por momentos las situaciones no le resultaron fácil, pero él sabía y confiaba en su Dios. Dice que comió el rollo. Ezequiel se alimentó de la palabra de Dios. Nuestro corazón se alimenta de lo que le damos. Necesitamos alimentarnos, nutrirnos de la palabra de Dios. Dice que fue un sabor dulce como la miel lo que Ezequiel experimentó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba fortaleciendo su fe, estaba endulzando su sabiduría, estaba siendo fortalecido por el Señor. Y eso es lo importante. Nos tenemos que fortalecer en el Señor, esa fe en Cristo, no en nuestra fe pequeña, no fe en nuestra fe, sino fe en Dios, sabiendo que en Él podemos hallar entonces la puerta de salida a todas las situaciones que nos toque enfrentar en nuestra vida. El Señor espera de nosotros la misma obediencia, aun cuando las situaciones nos abrumen. El Señor espera que no nos rijamos por nuestros sentimientos y emociones, sino que nuestra obediencia esté forjada conforme la palabra de Dios. En el libro de Romanos, la palabra de Dios nos enseña de qué manera entonces podemos estar fortalecidos en la palabra de Dios. Aun cuando las situaciones vienen a nuestras vidas a desenfocarnos, podemos entonces buscarle a Él sabiendo que puede ser hallado. Y haciendo referencia a los desafíos, quiero terminar compartiéndoles en el libro de Romanos, en el capítulo 11, estos versículos que hablan de cuando nos hallamos frente a retos y dificultades en nuestra vida, recordar que debemos de seguir confiando en nuestro Señor, conforme a la palabra de Dios. Dice así en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículos 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Muchos endurecen entonces sus corazones, pero el Señor hoy nos advierte, aún como hablaba en el libro de Zacarías, que no se trata de una dureza de corazón y resistencia a la palabra de Dios, sino más bien de un corazón fortalecido, de un espíritu inquebrantable que no se deja conmover por cuestiones del mundo, secundarias, seculares, sino que permanece firme y fiel a la palabra de Dios. El mismo sol que derrite una cera puede endurecer el barro, y las situaciones nos pueden llevar hacia un camino o hacia otro, nos pueden llevar a aferrarnos a la palabra de Dios más que nunca, pero también pueden llevarnos a la depresión, a la frustración, al decaimiento, a apartarnos finalmente del Señor. Recordemos que Él sigue siendo Dios, que es el Dios que gobierna y que controla absolutamente todas las cosas, y que si nos pone frente a un desafío es para que crezcamos y podamos superarlos. No somos perfectos, somos personas que
podemos forjarnos con este espíritu inquebrantable, que podemos creer que más allá de las situaciones, el Señor sigue estando a nuestro lado. Podemos entonces avanzar despojándonos de toda duda, de todo temor, de toda amargura. Podemos caminar avanzando con una visión clara, no retrocediendo, sino poniendo por obra la palabra de Dios, viviendo el hoy de una manera que mañana podamos disfrutar de lo que hemos sembrado, viviendo hoy, no como ayer, viviendo hoy, tomando la oportunidad de cambio, de poder ser distintos y mejores al día de ayer. Agradecidos al Señor por todo lo que Él nos ha dado en la vida, por todo lo que el Señor bendice y derrama a través de su misericordia. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente y los acompañe en cada uno de sus desafíos para gloria de su nombre. Saludos para cada uno de ustedes.